Noches amargas, días de hambre, pero feliz. Buenas noches, amables y amigos televidentes. Ya está en el aire su programa de orientación y de reflexión del Magisterio Nacional. Hablan los educadores, su programa de análisis, de entrevistas, de comentarios, de noticias. Y lo más importante, una línea de comunicación entre ustedes y nosotros. Llámenos, participe también del programa para que también sea y muestre sus inquietudes. Así que ya está en el aire su programa Hablan los Educadores. En Hablan los Educadores, si usted quiere saber todos los acontecimientos a nivel educativo, no mueva su televisor del canal, porque hoy vamos a compartir importantes y novedosas informaciones a nivel educativo de la República Dominicana. Bueno, y entonces ya hoy, los viernes, seguimos orándole al Todopoderoso, al Señor, para que le devuelva su salud y su pronta recuperación al líder de este programa, el señor Julio Batista, quien por razones de salud no se encuentra con nosotros hoy, pero yo sé que prontamente ya estará recuperado y estará de nuevo aquí en el programa. Sin embargo, hoy vamos a compartir este espacio también con un profesor de larga data, un profesor experimentado en la materia, quien es también incluso dirigente municipal de la seccional norte en el Distrito Nacional, profesor consagrado por convicción y un profesor por vocación. El profesor José Luis García. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor Franklin Ferreras. Saludarle al Magisterio Nacional en todo su territorio y de manera muy particular aquellos que de manera permanente están siendo orientados a través de las importantes informaciones que transmitimos a través de este programa Hablan los Educadores. Buenas noches y gracias por la invitación. Bien, entonces, Julio, hoy parece que el pronóstico de usted, de que si bajan, había un anuncio, profesor José Luis, que dice, sí, si bajan, bajan, y si suben, suben los combustibles. Entonces Julio decía, ahora se ha convertido que si bajan, quedan estáticos, y si suben, suben. Ya no. Ya el combustible, tenemos esa noticia buena que también sigue bajando. Hoy la gasolina también recibimos otro respiro con otra rebaja significativa de 4 pesos más. O sea que para esta semana entonces tenemos nuevos precios de los combustibles y eso es importante. Hoy bajan, entonces eso es importante, que ya a la medianoche tenemos combustible también. Ya lo dijimos, ya está por debajo de los 200 pesos el combustible, y eso es importante, qué bueno. Por otra parte, los elementos que están en educación, profesor, ya le decía que la semana pasada incluso compartíamos este espacio el viernes, hablábamos de la aprobación del presupuesto de educación, profesor. Ese presupuesto que lo leímos y dijimos que tenía 10 ejes, 10 políticas. En esas 10 políticas ya está consignado lo que le llaman, profesor, un aumento salarial para los maestros y las maestras, incluso para el personal administrativo. Eso es importante, profesor, una noticia buena. Un dato importante que yo reflexionaba con unos compañeros docentes, que por las redes sociales, que es muy importante siempre la información, comentábamos de esta lucha ardua que empezó el profesor Eduardo Hidalgo hace ya casi 3 años atrás, cuando pudo conseguir de manera como él lo sabe hacer, con toda la fuerza, ese acuerdo que garantizaba que el Magisterio Nacional durante los siguientes 3 años consecutivos iba a alcanzar un aumento salarial significativo. Y una vez más, al cierre del 2015, estamos garantizando un aumento más para todo el Magisterio Nacional al iniciar el año 2016. Y enhorabuena. Sí, porque ahorita usted sabe cuál será la pregunta entonces que tendrán los amables amigos televidentes, de cuánto será el aumento y cuándo será. O sea, siempre. Pero lo más importante es que ya ese presupuesto que lo establece, que luego de aprobarse el pacto por la educación,
se acordó que el Consejo de Educación vea el presupuesto antes de ser, lo conozca, antes de ser remitido a la Casa de Gobierno. Y eso es importante, un paso de avance que ya está consignado ahí. Bueno, yo dudo que le hagan muchos cambios a ese presupuesto de educación porque ya está más o menos consensuado. O sea, y eso es importante. También en ese presupuesto están consignados unos 3.300 millones de pesos para la formación inicial y formación continua de los maestros. Eso es algo importante porque viene realmente a dar al traste con lo que es una necesidad de los maestros y las maestras que siempre le dicen a usted como dirigente y al padre y al que llega, o sea, que quieren una beca para seguir capacitándose, para seguir avanzando. Los maestros quieren especializarse en sus áreas. O sea, si es un licenciado en matemáticas, lo que quiere ya es una beca para hacer una maestría en matemáticas. Si lo que tiene es una maestría, ya es el profesor, lo que quiere es una beca para hacer un doctorado en matemáticas. De manera que ahora también vamos a tener esos 3.300 millones para esa formación continua del maestro. Y eso va realmente a dar lo que es al traste con la calidad educativa. O sea, va a mejorar eso, porque también a medida que tengamos los recursos humanos capacitados, tenemos mayor nivel de educación, de calidad educativa con los maestros y las maestras. No, pero un punto a resaltar de esto, por mi experiencia vivida, 3.300 millones dedicados para la formación continua de los maestros, podemos ver lo que es mucho. Ahora, mi experiencia en el campo me dice que se va a tener que dedicar más dinero a la educación continua. ¿Por qué? A la formación. A la formación de maestros. Sí. ¿Sabe por qué? Eso es mucho, óigame bien. Es mucho, o sea, pero y eso déjeme es contarle mi en experiencia. En el sentido de que es una parte, no mucho, sino una parte significativa del presupuesto que va directamente a impactar a los maestros y las maestras. Permítame argumentar. Sí. Le estoy diciendo esto por la experiencia en los recorridos que hacemos en las escuelas. Antes usted tenía que caerle atrás al profesor para que haga un estudio. Sí, ahora los profesores te buscan a ti. Y es bueno destacar que en la página de INAFOCAN están todas las indicaciones. Y en mi zona, que es la zona norte del Distrito Nacional, a diario estamos orientando profesores y profesoras que nos indican que tienen la intención de seguir formándose. Entonces, a medida que esta espinita sigue creciendo en el corazón de nuestros docentes, va a llegar un momento en que la inversión va a tener que subir. Pero un dato más a los compañeros televidentes, una conquista más que tiene que ver con los esfuerzos que ha hecho desde la cabeza con el profesor Eduardo Hidalgo, es que antes había un incentivo. Dame un segundito, vamos a tomar esta llamada, profesor. Perfecto. Buenas noches, ¿quién nos habla y desde dónde? Profesora pensionada. Sí. Con relación al aumento, ¿estamos incluidos los maestros pensionados? Bueno, muy bien. Esa era su pregunta. Dígame. Que si solamente sí, o sea, ella nos pregunta que ella es una profesora pensionada, que si están incluidos ahí los profesores pensionados. Eso es una parte que nosotros no podemos responderle si los pensionados están ahí incluidos, ciertamente, porque es una partida que está para aumento de profesores y personal administrativo. Yo supongo que deben estar ahí, profesor, los profesores jubilados y pensionados, esos maestros y esas maestras que lo dieron todo por educación, profesor, y que todavía, y que hoy siguen, por suerte que se le hizo una mejoría, ya ningún maestro pensionado gana menos de 15,000 pesos, pero antes habían profesores ganando 5,000 pesos. Pero continuamos con el tema, profesor, que usted nos decía. Argumentar algo de lo que dice la compañera pensionada. Mi saludo personalizado para usted y para todos mis amigos y el profesor y todo que han trabajado por el sistema educativo nacional. Los pensionados y jubilados siempre han sido un punto fuerte en el eje de los trabajos del profesor Eduardo Hidalgo. Yo recuerdo incluso en sus campañas su compromiso para que la calidad de vida de ellos siguiera en aumento. Dicho sea de paso, hay que reconocer que se ha avanzado significativamente en el progreso de ellos. Sin embargo, yo sé que si no están incluidos ahí, es una lucha permanente de aquí a octubre que llegue eso al Congreso, que se luchará para que ustedes estén ahí en caso de que no estén. Sin embargo, volviendo al tema anterior, le decía, profesor, que yo recuerdo que había un incentivo por titulación para los profesores.
que esa es otra No, que había, no, que hay, existe. 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 Entonces, a la medida que el profesor se capacita y tiene su posgrado y tiene su maestría, está teniendo un aumento adicional de salario al recibir el incentivo por titulación, que dicho sea de paso, cuando es de maestría, es un 10% adicional a lo que ya tiene. Y si es simplemente el posgrado, entonces está recibiendo un 5 adicional. Entonces, ese es otro incentivo por el cual los maestros y la maestra, además de la formación para poder brindar una mejor educación, también reciben como atributo una compensación salarial en su salario, perdón. Eso es importante. Entonces, son dos elementos importantísimos que van a estar ahí destinados para el presupuesto de educación, destinado para impactar de manera directa al profesor y a la profesora. Por esa parte que de la formación profesora, el incentivo que usted decía, ciertamente lo impacta de manera directa. Así es. Entonces, por ese lado. Entonces, ya lo que está pasando es el presupuesto de educación, lo que comentábamos la semana pasada, y hoy queremos también rememorar sobre esa parte. Buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas noches, Santiago. Adelante, Santiago. Yo llamé anoche preguntando dónde están impartiendo la habilitación docente aquí en Santiago. La habilitación docente en Santiago. La habilitación docente le están impartiendo en Licey al Medio, en la escuela de Licey al Medio. No, ahí yo llamé y no, ellos están esperando que el ministerio le autorice. Sí, porque es con beca y eso, pero ya están en eso, pero ahí es donde la imparten. Pero además en universidades, Sí, dígame, ¿qué más? en otras universidades, como por ejemplo la Pucamaima, también la Pucamaima, ahí también imparte la habilitación. ¿Le están impartiendo? docente. ¿Y Sí. por qué será que en la UAS no lo están haciendo? ¿Perdón? En la UAS no lo están impartiendo, ¿por qué será? No, esa parte, esa respuesta no se la tengo. ¿Por qué? Entonces, pero las universidades lo están haciendo. Ok, pues Muy bien. muchas gracias. Bye. Buenas noches. Entonces, profesor, pasando a otro tema, ya nosotros tenemos como Asociación Dominicana de Profesores. Buenas noches. Buenas, hablando de educadores. Hablan los educadores. Buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? Le hablo de los minas. Adelante. Es para decirle que por qué fue que quitaron, que nos vendieron ese sueño, quitándonos ese rápido y de una vez lo quitaron. ¿Te quitaron? Es un tema cooperativo, profesor. Es rapidito. Ok, perfecto. Está hablando de la cooperativa de Préstamo maestros. rápido, cooperativo. Está hablando del préstamo rápido cooperativo. Ok, no se ha quitado. El préstamo rápido cooperativo sigue intacto, está ahí. No se ha quitado. Lo que se limitó fue el financiamiento. O sea, porque habían personas que estaban El mal haciendo... uso del financiamiento. sí, pues es el mal uso del refinanciamiento. Pero el préstamo rápido cooperativo sigue estando ahí, permanente, vigente, y los profesores y socios lo están tomando. Esa es la gran realidad. Vamos a nuestra primera pausa comercial, profesor. No se muevan de su televisor porque en breve retornamos a compartir informaciones importantes con ustedes. Adelante, señor director. Noches amargas, días de hambre, pero feliz. Gracias, amigos y amigas, por continuar ahí en su programa Hablan los Educadores. Profesor, ahorita recibimos la llamada y parece que se está haciendo como un hábito, porque he visto que están llamando siempre al programa con relación a lo del préstamo rápido cooperativo de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros. Este es el programa de orientación y de reflexión del Magisterio Nacional. Sí, y del personal que trabaja en la educación. De orientación, reflexión e información del Magisterio Nacional. O sea, también por aquí se informa. Entonces yo debo decirle lo siguiente. El préstamo rápido cooperativo fue una política nueva. ¿Qué fue lo que sucedió con el préstamo rápido cooperativo? En la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros estaba el préstamo Semana Santa Feliz y estaba préstamos escolares. Exacto. O sea, eran dos préstamos de temporada que los socios y las socias tomaban esos préstamos
en Semana Santa para hacer, ya incluso hasta le estaban por cambiar el nombre, decían los socios, ¿cuándo van a dar el préstamo de las habichuelas? Así de es. las habichuelitas. Entonces, ese préstamo se aglomeraba la gente, se hacía un tumulto, un problema, la gente para tomar ese préstamo de 10,000 pesos. Y era hasta 4 meses que se daba ese préstamo, profesor. Y el otro préstamo entonces se daba para los útiles, para la compra de útiles escolares a los hijos y las hijas de los socios y las socias al iniciar el año escolar. O sea, estamos hablando se empezaba a dar a finales de julio, principios de agosto, que es cuando ya las personas, los niños iban a entrar a la escuela. ¿Qué resulta? Se decidió entonces unificar ese préstamo en un solo, para que no sea de temporada. Y entonces se llegó al préstamo rápido cooperativo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? Estamos llamando de Santo Domingo Este. Puse el programa tarde, pero me estaban diciendo que lo pusiera, porque estaban hablando de un aumento a partir del próximo año. Sí, del próximo año, correcto. A todos los que están vigentes, a los pensionados les toca. Bueno, esa parte no podemos responderle si realmente le pudiera tocar a los pensionados y jubilados, pero sí está en la partida, en la política 10, en el eje 10 de la política, ahí consignado ya eso, para aumento del personal, de los maestros, incluso al personal administrativo. Entonces, o sea, es de suponernos que también están los profesores jubilados y pensionados. De no estar, también vamos a echar... Y una vez que una persona se deposite los papeles, lo aumentan o lo pensionan de una vez. Eso lo pensiona, o sea, eso pasa al Ministerio de Educación, porque usted sabe que eso lleva un tiempo, unos trámites con relación a lo que es los trámites para la jubilación y la pensión, del centro al distrito, del distrito a la regional, regional al Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación entonces al Palacio, que es donde finalmente elaboran el decreto. Pero sí pasa Sí. a un estado pasivo dentro de Hay la educación. sí, frente a educación, por eso sí. dígame. Ciertamente, el maestro, después que somete los papeles, según lo que estipula las modificaciones de nuestra ley en sus artículos, pasa a un estado pasivo después de cumplir esa etapa. Y ciertamente, si ya usted sometió sus papeles, lo más probable es que para cuando sea ese aumento, no le va a tocar como activo. Sí. Pero en la partida de jubilados y pensionados, sí le va a tocar, si está ahí. Muy bien, sí está ahí. Muy bien. Buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? Desde Santo Domingo, pero soy de Azo. Oye, mi niño, yo quiero saber sobre una pregunta que hice la semana pasada, a ver si ya me salió la jubilación, que yo introduje deposité los documentos el año pasado cuando empezó el año escolar. ¿Cuándo empezó? Usted le hizo la pregunta, usted le dio sus datos a la Me iban a investigar, sí, me iban a investigar. ¿Le dieron sus datos? Sí. ¿A qué persona estaba en el programa? ¿Qué persona? Julio. Julio Batista. Ajá. Pues él tiene la respuesta, debe esperar que más o menos se mejore, porque eso sí tiene, él investiga y entonces, como él no está viniendo al programa, por eso entonces no ha tenido la respuesta, pero yo le aseguro que ya él tiene la respuesta y espere que él se reintegre al programa para que entonces, por aquí mismo, él mismo le va a dar la respuesta. Él siempre le da seguimiento a esos problemas de los profesores y las profesoras. Entonces, les decía que ese préstamo rápido cooperativo, entonces, se unifique, se hace un solo préstamo para no tener los préstamos de temporada, profesor, sino más bien que el socio pueda hacer uso de su préstamo rápido cooperativo cuando tenga la necesidad. Cuando se presente la necesidad, porque ¿qué era lo que se daba? Que usted como socio tenía un préstamo normal y entonces con el préstamo normal ya no podía acceder a otro préstamo, ni podía acceder, o sea, porque o un préstamo de inversión y no podía acceder a otro préstamo. Entonces, con pero las necesidades del socio siempre están ahí latentes, son permanentes. O sea, de repente usted está en su casa y se le tapó, por ejemplo, por decir una cosa, un filtrante, o se dañó el inodoro, o se dañó la trampa de grasa. O sea, y usted dice, wow, ¿y dónde voy? ¿Qué hago? Bueno, ahí está su cooperativa. Entonces, usted puede realmente hacer un préstamo rápido cooperativo si tiene capacidad de pago. Entonces, ¿para qué? Bueno, pero tengo que hacerlo en agosto o en Semana Santa. No, ya no. Ya usted lo hace cuando se presente la necesidad. Entonces, ¿qué sucedió con ese préstamo rápido cooperativo y el refinanciamiento? Que fue concebido para eso, para cuando el maestro y la maestra estuvieran en la necesidad.
cáspita, profesor. Cuando se hizo un análisis se vio que hay un grupo de socios que ya estaban haciendo un uso indebido, indiscriminado, de ese refinanciamiento del préstamo rápido cooperativo, y entonces hasta en un mes lo hacían hasta 2 veces, lo pagaban, y entonces hacían un trueque con un grupo de cosas que así no. Entonces hubo que poner realmente el préstamo rápido cooperativo que se ha pagado entonces por cuotas, por nóminas consecutivas nominales. Eso fue lo que sucedió, pero el préstamo rápido cooperativo sigue tan campante y sonante, o sea, se sigue dando su préstamo rápido cooperativo. Tan pronto usted lo terminó y se presentó otra necesidad, puede entonces tomar otro nuevo préstamo. Esa es la gran realidad. Resaltar en esa parte, profesor, que el préstamo rápido cooperativo viene como una solución del corazón del Consejo de Administración en el oído, poner el Consejo de Administración en el oído de la necesidad del socio, pero se ha viciado. Y el Consejo de Administración, que tiene que velar por el bienestar colectivo de sus socios, tiene que poner parámetros. Y una parte importante es que antes usted tenía que ir en 2 momentos y ahora usted tiene el año entero para poder tomar ese préstamo. Pero se creó con el propósito de mejorar su situación, no de empeorarla. Ningún socio mejora su situación haciendo uso del servicio del préstamo rápido cooperativo 2 veces en un mes. Sí. Eso no es verdad. Entonces, hay que poner puente. Vamos a tomar esta llamada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? Francis, Reinalda, José Luis. Mi cariño, mi abrazo, profesora. Mucho cariño para usted. Ustedes saben que lo quiero mucho. Así es, gracias. Recíproco. Pronta recuperación de don Julio. Me siento muy contenta porque ustedes están haciendo el programa de manera magistral. Gracias. Y eso me da mucha alegría, que aunque don Julio tenga su problemita de salud, pero el programa se va a mantener siempre. Y pidiéndole a Dios, poniéndole en grupo de oración para que se nos recupere pronto, porque amén. De verdad que nuestro programa no tiene desperdicio. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias. Sí. Entonces, profesor, con relación a lo siguiente, ya aclarado esa parte de lo que fue el préstamo rápido cooperativo, que fue incluso un tema, profesor, de cooperativa que pusimos aquí, pero el magisterio también está atento y pendiente de todo eso. Hoy tenemos nosotros, profesor, entonces, ayer se tuvo ya la información, la daba ayer el profesor Danilo Caminero con relación a los simulacros que se están haciendo en las escuelas, en los centros de votación, en las diferentes seccionales para el voto electrónico. Es bien fácil. Es un voto seguro. Usted sabe que hay gente que usted el día pasado me llamó, aquí hay gente que están llorando y diciendo que le van a hacer fraude, que le van a hacer... No, que no cunda el pánico. ¿Por qué? Porque esas van a ser unas elecciones como las últimas que sean, como las que se han hecho en la Asociación Dominicana de Profesores, con mucha transparencia. Y ahí entonces ya en la seccional norte, por ejemplo, que había un centro de votación en el Liceo Juan Pablo Duarte, ahí acudieron los profesores y las profesoras a votar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, ya en el Liceo Juan Pablo Duarte se está impartiendo el simulacro. Se hizo ayer. Votaron alrededor de 50 maestros en la mañana y un gran grupo también en la tarde. Si usted se registró y fue a votar, profesor, votó, profesor José Luis García, entonces usted fue a hacer un simulacro en la tarde, entonces yo voy a votar, ¿usted sabe qué aparecía en la máquina? Ya votó. Sí, o sea, ya este concurrente, ya usted ejerció su derecho al voto. O sea, que no hay forma de usted votar 2 o 3 veces. Y eso es parte de las pruebas que se estaban haciendo. Eso es importante. Entonces hay plazos ya en la Asociación Dominicana de Profesores que se vencen ahorita. Hoy estamos precisamente a 11 de septiembre. Y el plazo, profesor, para las inscripciones es hasta el 20 de septiembre. Para las inscripciones de planchas. De planchas. O sea, ya hay que inscribirlas, ya las planchas deben hacer las inscripciones de sus planchas para los que quieran participar en las elecciones de la ADP, porque ya hay un plazo fatal y ahorita vence. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? Dile a esos socios que están ahí, que Alexander le llama. Adelante, Alexander Heredia. El saludo para Alexander. ¿Quién me habla?
Adelante, hablan los educadores, profesor Franklin. Sí. Oh, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Distinguidos compañeros, profesores Franklin Ferrera y José Luis Saludos, colega. García. Nuestro saludo. Alexander Heredia de este lado. ¿Cómo va todo? Muy bien, Alexander está aspirando a regidor, próximo regidor de la circunscripción número Seguro, 3 seguro. por la provincia. Así es, Está los muy sondeos el activo. número 1 y estamos trabajando para eso. Sí, Le damos importante. seguimiento. Yo le felicito, yo le he dado seguimiento, profesor, y veo que tiene muchas actividades y la gente eufórica y contenta y alegre, o sea, más cerca de la gente, me parece muy bien. Así es, Yo pero le lo que felicito. te quiero ya informarle es el ambiente ahora para las elecciones de ADP, en virtud de que nuestra corriente, la Eugenia María de Hostos, conjuntamente con todos los compañeros, estamos recorriendo lo que son todas las escuelas de la zona esta. Y en ese sentido, el entusiasmo que se ve en las escuelas cuando le anunciamos que el próximo candidato a la presidencia de ADP, el compañero Hidalgo, es una algarabía que hay en las escuelas. Y más cuando le llevamos las informaciones sobre que en la gestión de Hidalgo hemos conseguido 3 aumentos salariales y que el cuarto está asegurado para el próximo año. Igualmente decirle que en el presupuesto de educación hay una partida de más de 3.000 millones de pesos para lo que es la formación de los maestros. Un dato muy importante que ya usted decía es que ese presupuesto incluye lo que es el personal administrativo. Yo creo que en materia educativa, ya usted ve que cada día el presidente inaugurando de la escuela, Sí, para lo que es ya cambiar el modelo tradicional, que en los próximos años entonces sea el modelo de jornada extendida. Así es. Creo que es un programa que es un muy buen resultado. Pero hablando de las elecciones, creo que sin lugar a equivocarme, Hidalgo va a ganar las elecciones de la ADP con el 60% de los votos del magisterio. Dios lo oiga, profesor. Así que así será, y vuelvo y repito, el entusiasmo en la zona este es extraordinario con la corriente Eugenio María de Hostos. Yo le Así felicito. que buenas noches y espero que un día de esto tenga la oportunidad que me inviten a su programa. ¿Cómo Así no, será, profesor? profesor. Así será. Será bienvenido Buenas por noches. aquí. Buenas noches. Espere. Buenas noches. Oscar. ¿Quién nos habla y desde dónde? Aló, Sí, ¿quién nos habla y desde dónde? buenas noches. Sí. Sí, hablan los educadores. ¿Quién Sí, nos ¿cómo habla y se- desde dónde? Sí, yo quisiera saber cómo sigue don Julio. Está muy mejor, gracias a Dios. Qué bueno, estamos orando para su pronta recuperación. Como me integré tarde en el programa hoy, yo quisiera saber de cuánto sería el % del aumento para el Viene próximo pregunta año. caliente. Yo sabía que esa pregunta no se quedaba. Esa no. Buenas noches. Aló, buenas noches. Oye, yo te estoy llamando para decirte del charlatán del diputado del ADP. ¿Cómo ese hombre va a defender a los maestros si es diputado agachado, ese charlatán? ¿Quién nos habla y desde dónde? ¿Quién nos habla? Bien, profesor, yo sabía que esa pregunta de que cuánto es el aumento lo iban a hacer. Es así. Repetimos, en la política número 10 son 10 ejes. En esa política está consignado el aumento para los maestros y personal administrativo. No sabemos ni cuánto es ni el % porque está plasmado ahí, o sea, es un número que está plasmado en sentido general en ese presupuesto, o sea, no hay una cantidad de cuánto es ya. Entonces, incluyendo incluso el personal administrativo, no sabemos de cuánto es, pero sí está ya consignado en ese presupuesto que elabora el Consejo de Educación. Eso es importante, nosotros no sabemos cuánto es, pero es para el próximo año. Entonces, cuando aprueben el presupuesto, entonces esa parte para que sepan, porque siempre quieren, ¿cuánto es y cuándo es? ¿Y cuándo? O sea, esas son las dos ¿Cuánto y preguntas. cuándo? Sí, Permítame correcto. traer un poquito de luz. Quería resaltar de lo que usted decía sobre el voto electrónico, que en República Dominicana somos los primeros en utilizar este sistema. Eso habla de la calidad de los procesos que ha logrado la ADP en cuanto a los avances en el manejo de la tecnología, y de manera muy particular quisiera reflexionar en unas palabras que acabo de escuchar, supongo que de una compañera docente, a quien mi respeto y mi cariño quiero enviar. El profesor Eduardo Hidalgo, a quien ella llamó de una manera inadecuada
Porque simplemente... Irrespetuosa. Simplemente de por forma ser... irrespetuosa, profesor, de Así manera es. inadecuada. Pero simplemente... Pero además, profesor, porque Sí. no parece que sea una profesora. Puede ser que no, sí. No. Pero, Óigame, le aseguro que ok. no es una profesora, porque todos los profesores de la República Dominicana saben que no hay forma de ser diputado agachado. Así es. Aquí no hay forma de ser congresista, de que él está escondido como diputado, pero profesor, de por Dios, eso no existe. Porque usted lo eligen, es mediante un voto libérrimo que usted participa. Nosotros tenemos un grupo de personas que han aspirado a diputado en varias ocasiones y no han ganado y quieren ser diputados, que han sido dirigentes. Por ejemplo, para poner un ejemplo, María Teresa es eternamente candidata a diputada por un partido, ya sea ahora, y no ha podido ganar, no ha tenido la suerte de ganar, lamentablemente, para poner un ejemplo. Bueno, el profesor Eduardo Hidalgo primero se sometió a una contienda interna en su partido, ganó como internamente y luego se expuso también a la voluntad libérrima del pueblo y lo eligieron masivamente como diputado y ha representado dignamente ese municipio. Ahora lo están pidiendo a grito porque quiere que sea diputado. Igual se sometió a la libertad libérrima de los maestros y de las maestras y él es diputado y es presidente de la ADP. Y yo le voy a preguntar a usted, maestra, ¿usted no se acuerda de ese profesor Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, que llamó a huelga y tiró todo sin importarle quién sea, en defensa del magisterio, incluso en huelga, en marcha, en una actitud de lucha intransigente incluso? Pero de por Dios, ¿qué más se le puede pedir a un hombre así? Yo quiero recordar algo más. Yo recuerdo cuando los debates estaban muy fuertes, y hay que recordarlo en este escenario. Vamos a coger la llamada. Sí. Hay que recordarlo en este escenario. Fue la mano del profesor Eduardo Hidalgo y del compañero profesor Radamés Camacho los que se estaban opuestos en el Congreso cuando no se le dio la partida de educación. Fueron los únicos que no votaron. Deme un segundo, profesor. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? De Residencial Los Maestros. Adelante. Es para responder a la llamada de la señora. Sí. La ingratitud es una cualidad que adorna. Ok. Todo maestro, toda maestra debe sentirse orgulloso del trabajo hecho a favor de la educación dominicana, pero básicamente a favor de los educadores, por el profesor Eduardo Hidalgo. Un hombre que ha luchado por la dignidad del Magisterio Nacional. Gracias. Pero qué pena que hayan maestros que piensen así. Pero déjame decirte que son los menos los que piensan así. Sí, tienen derecho a disentir, pero lo que le pedimos es que se exprese con respeto, con altura, con respeto, como si fuera maestra. Que porque lo haga es su con presidente respeto. también, es su presidente. Pero nada. No, pero no fue maestra, profesor, por si acaso, no fue maestra que llamó ahorita. Perfecto. Pues nada, pasen buenas. Gracias a usted, Ok. muy amable. O sea, entonces, pero a propósito, profesor, a propósito de eso, estábamos en el tema del ADP, de las elecciones. Del voto electrónico, de importante voto electrónico. Vamos a nuestra segunda pausa comercial, profesor, y cuando regresemos... Debemos entrar ahí. Vamos a entrar de nuevo para hacer un análisis del actual comité ejecutivo, su ejecutoria y esa parte. Excelente. No se muevan, que en breve retornamos. Adelante, señor director. Noches amargas, días de hambre, pero feliz. Gracias, amigos y amigas, por continuar ahí en su programa Hablan los Educadores. Profesor, le decía ahorita que vamos a la pausa para que hagamos, a propósito de este tema, un análisis del actual Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, que está ya prácticamente en su postrimería. Sí. Vamos a hacer esta llamada previa. Buenas noches. Y buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? Estamos llamando de Buenos Aires de Herrera. Sí. Ese programa yo siempre lo escucho, pero lamentablemente ahora mismo el canal aquí no se oye, no se ve. No sé qué está pasando porque nosotros lo vemos en Telecable Dominicano. Valga la pena. Se va a resolver, sí, se va a resolver. Okay. El problema. Ya ha estado. Entonces, profesor, le decía que nos dediquemos a hacer un pequeño análisis. Por ejemplo, mire, ya yo sé, por ejemplo,
la profesora que nos llamó ahorita Sí. de mala manera. Es una profesora, profesor. Sí, la Ahora fue que conocemos, el tono de la voz, yo la conozco, es una profesora jubilada de la escuela Perú. Ah, sí. Ella relajaba mucho conmigo, me decía... Mi hijo también. Sí, a veces sí, pero es de otra manera. A veces te decía, mi María, de Checha, sí, porque yo... O sea, así que un saludo a esa maestra. Y el respeto y el cariño de siempre. Sí, el respeto y el siempre. cariño de siempre, así es. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? Juan Martínez, le habla. Adelante, hablan los educadores. De los Alcarrizos. Adelante, Juan. Es para preguntarle, ¿qué ha pasado con lo que es la evaluación del desempeño de los docentes? ¿Eso quedó en el olvido o será necesario meter un recurso de amparo para que el Ministerio de Educación pueda entonces atender al llamado? No, Juan Martínez, no ha quedado en Que me cosa parte de lo que es el pacto educativo y yo tengo 8 años como docente y no tengo evaluación de desempeño. Sí, perfecto. Le respondemos ahora. Eso no ha Y quedado es en el olvido. necesario. No ha quedado en el olvido, Juan. A propósito, Ok. vamos a dar una información ahorita. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? De Bayona, Marisa. Adelante. Oye, mi amor, es para saber en qué posición están con los pensionados y los jubilados en cuanto a aumento también para ellos. Bueno, esa parte no todo el tema, pero también Le damos siempre respuesta. se lucha para que puedan también ser incluidos siempre los aumentos. Buenas noches. Entonces, profesor, le decía que nos dediquemos un momento a hacer algunos niveles de análisis del actual Comité Ejecutivo Nacional, que está ya prácticamente en la postrimería de su Entregando la Sí. batuta. Buenas noches. Hablan los educadores. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas noches, Franklin. Sí. Es Carmen Rodríguez. Hola, Carmen. Buenas noches. No sabía ese programa, estaba viendo una novela y caí ahí, te vi, déjame ver mi hermano, mi hijo. Ah, sí. Mi cariño, mis afectos, Carmen, como siempre, se mantienen hacia usted. Perfecto, sí, para ti. No sabía que había cosa de la ADP. Había Las elecciones. elecciones. Sí, el 14 de octubre. Dios No me mediante. dice nada uno, la otra vez yo no fui a votar. Sí, pero ahora va a ir, Carmen. Sí, La vamos ahora a ir a tiene que buscar ahora. Sé que a mí me toca ahora. En la Escuela República de Colombia. Allá En su escuela. donde siempre estábamos. Sí, así es. Y el día 2 también hay elecciones de la cooperativa de maestros, el día 2 de octubre. Que también El es día importante 2. que participe, Asambleas sí. distritales. Están las asambleas distritales. ¿Y dónde será eso? También en la Escuela República de Colombia le corresponde a caso usted, de en el caso suyo. Entonces mis afectos siempre para ti. Muchas gracias, un placer. Te quiero mucho. Gracias, igual. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sonia, del Residencial Los Maestros. Adelante, Sonia. Yo soy pensionada. No puedo votar en las elecciones de la ADP ¿Y por qué no? porque un padrón que pertenece donde yo vivía antes y ahora vivo aquí en la capital y por eso no voto. No, pero usted fue y chequeó que está en el padrón de la Asociación Dominicana de Profesores. Sí, yo salgo siempre en Loma de Cabrera, Entonces, ¿le interesa votar? pero no ir a Loma de Cabrera, Entonces, sino aquí. pase por allá, por el local nacional de la Asociación Dominicana de Profesores y, y entonces allá la comisión electoral y le dice dónde usted quiere votar para ser colocada ahí, por favor, en esa mesa electoral, porque usted es pensionado, no gracias, tiene pues que voy a ir ir por en allá. donde sí, correcto, donde a usted le conviene votar. Y que valga la información para Bueno, otros yo le diré allá, compañeros, ¿verdad? Sí, allá a la Casa Nacional, que está en la Santiago número 32. Ok, gracias. Muy bien, en la Cervantes, perdón, en la Cervantes. Sí, en la Cervantes. Cervantes número 32. Ajá, sí, gracias. Muy bien. Y que valga incluso la información. La información para los demás otros compañeros jubilados que y estén en una pensionados que situación estén en como esa situación, correcto. Pero Entonces, viene el tema, profesor. Comité correcto. Ejecutivo Le decía, Nacional. El actual Comité Ejecutivo Nacional, la ejecutoria, profesor, específicamente del profesor Eduardo Hidalgo. ¿Cómo usted evaluaría, profesor, la ejecutoria del profesor Eduardo Hidalgo a la cabeza de ese Comité Ejecutivo Nacional del ADP? Bien, el profesor Eduardo Hidalgo no tiene una cola que le pisen ahora mismo. Y su ejecutoria durante estos últimos años
ahora mismo, ¿o la tenía? Tiene 100%. No tenía aceptación. No, nunca ha tenido. Ajá, nunca ha tenido. Ha sido un candidato aclamado desde antes de llegar a ser candidato a presidente. Ha sido el candidato de muchos sin serlo. Y más ahora de lo que ha hecho. Usted mencionaba ahorita, cuando la compañera que le ofrecemos nuestro aprecio, le decía charlatán, las cosas que el profesor Hidalgo puso en juego por defender los derechos del Magisterio Nacional. Yo recuerdo que frente a la Máximo Gómez en el Ministerio de Educación, como de costumbre, no se queda nunca en nada. Y gracias a Dios que también lo tenemos en el Congreso Nacional, porque yo recuerdo que desde ahí impulsaron algunas cosas importantes para el presupuesto, para que se lograra. Sin embargo, pero no profesor, tan solo eso, profesor, es importante que usted diga esa parte de lo del Congreso. Ojalá nosotros, como sector magisterial, como maestros, como docentes, pudiéramos tener 30, 40, 50 legisladores en el Congreso. ¿Usted se imagina? Porque entonces, como sector, tuviéramos una fuerza adicional, entonces todavía fuéramos más robustos, fuéramos más fuertes. Ojalá que cada diputado de las diferentes fuerzas políticas sea un maestro o una maestra, profesor, porque como sector vamos bien. O sea, eso en vez de criticar, eso hay que aplaudirlo, eso es loable y eso es importante porque nos da más fuerza y nos da reconocimiento como sector magisterial. Y eso es importante. Entonces, los maestros y las maestras tienen que entender eso, que los maestros tienen que ser diputados, tienen que ser síndicos, tienen que ser regidores, tienen que ser alcaldes, alcaldesas y tienen que ser congresistas, diputados y senadores. Eso es importante. Nosotros tenemos, por ejemplo, Manuel Paula, un profesor consagrado de la provincia de Bauruco, senador, y podemos entonces, asequible, pero si tenemos diputados también que son maestros, entonces eso nos da mayor fuerza dentro como del sector Congreso magisterial, y dentro de la cuota de poder del Estado, profesor. Eso es importante como maestro, como docente. Entonces eso es lo que hay que aplaudirlo. Ojalá que los 21 miembros del Comité Ejecutivo también puedan ser miembros del Congreso Nacional. No, y algo muy importante, profesor. Al profesor Hidalgo le ha tocado dirigir la Asociación Dominicana de Profesores en un momento histórico. Es la primera vez que el salario de un docente aumenta por encima del 100%. Yo recuerdo que cuando Hidalgo llegó a la presidencia de la ADP, el salario de un maestro estaba en los 8,000 y algo de pesos. Y un salario de un maestro el salario base. Y el salario del maestro el día de hoy está sobre los 16,000 pesos si tiene una tanda. El salario base. Si tiene una tanda. El salario base. El salario base. Adicional. Sí, eso es importante que los profesores también puedan entender. O sea, sí, vamos entonces al logro del profesor Eduardo Hidalgo en su gestión. Pero Eduardo Hidalgo nunca ha conseguido, profesor, eso es importante. Consiguió aumento salarial todos los años. Óigame. Yo guardo en mi escritorio esa resolución que Eduardo pudo sacar a doña Josefina Pimentel, donde dice las cosas que le tocaban al magisterio. Y de esa decía que tocaba aumento en 2014, 2015 y 2016. Tenemos el aumento en 2014, el aumento en 2015 y a la puerta, esperando que llegue el año, el del 2016. Yo voy a votar por Eduardo, porque Eduardo lo ha hecho bien y garantiza lo que es el bienestar del Magisterio Nacional y que se puedan dejar de estupideces, y excúsenme la expresión, porque es el único candidato y el único presidente de la ADP que ha puesto los intereses del Magisterio Colectivo Nacional por encima de lo particular. Incluso su carrera política la ha puesto en juego por defender los derechos del Magisterio Nacional. Y eso merece un voto de confianza adicional al profesor Hidalgo, y por eso le vamos a dar 3 años más en la ADP, Dios mediante. Mire, profesor, usted hablaba de las ejecutorias, pero hay algo importante que es digno de aplaudir. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, le hablo de Invivienda, profesor. Adelante. Fíjese, yo tengo una inquietud y es en cuanto a los pensionados. Yo soy un pensionado. Entonces, se habla mucho de... ¿Aló? Sí, le escuchamos. Sí, se habla mucho de los maestros activos, pero dedíquenle un poquito más a los jubilados y pensionados para que le hagan el aumento igual que a ustedes. Se han hecho aumentos de más de un 50% y no se toma en cuenta a los jubilados y pensionados. Sí, hacia allá vamos a los jubilados y pensionados Así también, es. que fíjese, vamos allá. Dígame. No le preguntamos de qué grupo era el pensionado. Profesor, que era un dato importante. ¿Usted en esta gestión del profesor Eduardo Hidalgo recibió aumento, sí o no? ¿Usted como pensionado y jubilado? Bueno, yo recibí
10%, pero ¿cuánto han recibido los activos? Más de un 50%. Sí, es cierto. En esa Entonces, parte. ¿por qué ustedes no nos toman en cuenta? Sí, Y la sí, lucha, sí. Nunca toman en cuenta. Pero- un pírrico aumento de un 10% fue, profesor. Antes de que se vaya el Somos- profesor, Sí. sería bueno saber si usted fue pensionado por Hacienda o por el INAVI. Por Inavima. Ok, Mire, está profesor, bien. Vamos para allá. los profesores jubilados y pensionados, ¿desde cuándo no recibían un aumento? Pero está bien, pero ¿desde cuándo ustedes nos recibían? Y ahora No, todos no, los no, años nosotros aumenta un 15 y un 10. Nosotros siempre recibíamos, los No, profesores, los profesores activos recibieron yo aumento. me pensioné en el 2010, desde el 2005 no se recibe un aumento, profesor. No. Es ahora. No. No, Entonces, yo estoy de ustedes acuerdo con toman- algo que está diciendo No el sé compañero. por qué, porque ustedes van para allá. ¿No es así? Yo Sí, quiero sí, significarle sí, algo, correcto, profesor. perfecto. Permítame significar algo. Entonces, los profesores pensionados y jubilados, profesor, Sí. en la gestión del profesor Eduardo Hidalgo, ¿qué consiguieron? Un Aumento aumento salarial también de un significativo. 10%, de un 10% ellos, los de INAVIMA. Pero los profesores que ganaban menos de 15,000 pesos, ¿fueron llevados a dónde? A 15,000 pesos. Habían profesores 5,000 pesos ganaban mucho. que ganaban 5,000, 3,000, 4,000. Yo tengo el caso, por ejemplo, de Belkis Vidal Méndez, que ganaba 5,000 pesos y ahora está ganando 15,000 pesos con el aumento que le hicieron. O sea, es un aumento significativo de más del 100%, profesor, para ella. Es así. O sea, que es una profesora jubilada. Sí, buenas noches. Buenas noches. Siguiendo con el tema del profesor pensionado, yo no me explico por qué es que ustedes también van a ser pensionados y jubilados. Ustedes deberían de poner ese plato, aunque sea dedicarle media hora. Él lucha constantemente, aunque sea una semana, por eso, porque es que ustedes también van para allá. Nosotros trabajamos primero y ustedes siguen después. Y si ustedes que pueden ahora hacer la protesta o hablar por uno, ustedes son los que están más o menos enfrente de los casos. Ustedes deberían de ponerle más asunto a eso, porque donde nosotros compramos, venden. Así que tengan en cuenta eso, ustedes ahora que pueden hacerlo. Sí. Buenas noches. Muchas gracias. Realmente los profesores jubilados y pensionados se ha luchado para eso y se logró, por eso lo dijimos, se logró un 10% de aumento salarial. Pero resulta que los profesores pensionados y jubilados no están en el presupuesto de educación. Óigase bien, profesor. Los profesores jubilados y pensionados están en el presupuesto nacional del Estado Dominicano. Entonces, y los que son jubilados por INAVIMA ya tienen con la ley 451, o sea, nosotros 451-08, o sea, ya tienen ahí la parte de lo que les corresponde, y esa es la parte entonces que nosotros pudimos lograr que logre un aumento salarial, porque es verdad, o sea, los maestros jubilados y pensionados hay que ir indexando su salario de acuerdo a la canasta familiar y a la depreciación del peso, eso es verdad. Pero resulta que el profesor Eduardo Hidalgo, yo le decía, de este comité ejecutivo hay una cosa importante. Hay un plan de campaña que hizo Eduardo Hidalgo, yo todavía tengo incluso hasta las promesas de campaña y dijo, guárdenlo, porque yo quiero ser un alumno que pase con 90 o 100 puntos. Profesor, eran 10 puntos, un decálogo. Sí. A mí me parece, y está casi con el 100, está en 98 el profesor Eduardo Hidalgo, al pasar su asignatura. Habló de un aumento salarial para los maestros activos todos los años. ¿Lo logró, sí o no? Está ahí completo. Muy bien. Habló de un aumento salarial para los maestros jubilados y pensionados. ¿Lo consiguió, sí o no? También. Bien. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Hablan los educadores? Sí, ¿quién nos habla y desde dónde? Santo Domingo Este. Sí, adelante. Sí. Lo escuchamos. Adelante, por favor. Ok. Baje el volumen de ese televisor, por favor. Sí, sí. Escúchame. Yo soy maestra jubilada. Que por favor, pues, por lo menos ustedes averigüen a ver si vamos o no vamos en el aumento de ahora. Y es justo que lo tengan pendiente. Y ustedes serán también jubilados y pensionados si es que no se mueren antes. Buenas noches. Sí. Yo quisiera significar algo. Sí, o Permítame sea, pues, significar a mí me algo, luce, compañero. profesor, como si hay una parte de los maestros jubilados y pensionados, como que es que nosotros, óigame, nosotros nos duelen los maestros jubilados y pensionados, incluso eso, por ahí fue donde nosotros empezamos. Ahora, yo no puedo asegurarles que hay un aumento para los maestros jubilados y pensionados, porque nosotros hablamos de un aumento que está en el presupuesto de educación, profesor. Y si no está Eduardo Hidalgo y nosotros vamos a trabajar para eso,
porque nosotros entendemos que los maestros jubilados y pensionados tienen que ser reivindicados con un salario, profesor, que le alcance para comprar sus medicamentos, para comprar sus medicinas, porque cuando ya se jubila un maestro, profesor, óigame, después de haber dado 30 años de su vida a un aula, a la formación de los maestros, de los niños, a la formación de la patria. O sea, no es justo que a la hora de irse entonces no tengan con qué comprar sus medicamentos, no tengan asegurada su comida. O sea, también hay que luchar por esos maestros jubilados y pensionados, pero no pueden decir que no, o sea, nosotros también lo hemos hecho, lo hacemos y están incluso en la parte del programa de las políticas de la Asociación Dominicana de Profesores de la actual gestión y están también el cosa de campaña del profesor Eduardo Hidalgo. Entonces, sí, es importante que continúa ahí, sí, profesor. Bien, yo quisiera significar a los compañeros jubilados y pensionados que nosotros estamos comprometidos, hemos estado comprometidos y continuaremos comprometidos con su bienestar. Y el profesor Eduardo Hidalgo, junto con el equipo que le acompaña, nos ha significado que no hay dinero en el mundo que pague el trabajo de un maestro. Y yo quiero dejarle con ese mensaje de aliento, de que nosotros garantizaremos y continuaremos en la lucha permanente al lado del profesor Eduardo Hidalgo para que los maestros jubilados y pensionados sigan obteniendo los aumentos significativos que desde que él asumió la presidencia se han venido conquistando. Si no está, profesor, si ese aumento de los maestros jubilados y pensionados no está ahí, usted puede estar seguro que nosotros vamos para la calle a conseguir ese aumento. Así será. De manera que gracias, hermanos, amigos, televidentes, gracias por el favor de la teleaudiencia. Será el próximo lunes, Dios mediante, cuando volveremos a estar con ustedes en otro programa, en otra versión del programa Hablan los Educadores. De manera que buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches, profesor. Un placer estar aquí con usted.